Bienvenidos, hoy vamos a hablar de los derechos reales. Muy bien, ahora nos corresponde hablar de los derechos reales y para eso vamos a compararlos con los derechos personales. En general, los derechos lo que buscan son regular las relaciones entre las personas. Eso es el derecho. El derecho es un conjunto de normas que regulan las relaciones entre las personas. Por eso es que el derecho siempre es bilateral, ¿verdad? Porque ante el derecho de una persona existe la obligación de la otra. Los derechos regulan relaciones sociales para mantener un orden dentro de la sociedad. El derecho en Roma regulaba las relaciones entre los ciudadanos para conseguir una convivencia en armonía, una convivencia en donde nadie le dañe a otro, en donde a cada quien se le dé lo suyo, en donde se viva honestamente. Eso es lo que pretendía el derecho en Roma. Bueno, pues en ese contexto nos parece que el derecho normalmente es de carácter social y por tanto personal. Y así es. Eso no quiere decir que cuando hablemos de los derechos reales estos dejan de ser reguladores de relaciones sociales. No. En los derechos reales vamos a tener las mismas circunstancias. Lo único es que de por medio va a haber una cosa. Una cosa va a haber de por medio en la relación. Pero el derecho real no es una norma que esté regulando la relación de la persona con la cosa. Los derechos reales están regulando las relaciones entre las personas, solo que con referencia a una cosa. Entonces siempre hay uno que tiene derecho sobre la cosa y otro que tiene que respetar el derecho que tiene el primero sobre esa cosa. Es decir, siempre existen los derechos y las obligaciones, la bilateralidad se mantiene. Una diferencia que hay es que cuando estamos hablando de los derechos personales, yo el derecho personal solamente se lo puedo exigir a la persona que está ocupando la posición de obligado. Por ejemplo, si yo contrato a una persona para que construya un muro, bueno, pues a la persona que he contratado para construir el muro, le puedo exigir el cumplimiento de esa obligación. Yo tengo un derecho ahí, el derecho a que me construyan el muro, y puedo exigirle a esa persona que he contratado a que proceda con la construcción. Pero yo no puedo exigir el respeto de este derecho a cualquier persona, solo a la persona que he contratado. Los demás no. Y si yo quiero exigírselo a otra persona, tiene que ser otra persona la que haya sido contratada. Por eso se dice que los derechos personales son relativos, porque nos hace recordar lo de los números, ¿verdad? Decíamos en la primaria que los números tenían valor absoluto y valor relativo. El valor relativo estaba dado por la posición y el valor absoluto era el que se mantenía independientemente de cuál fuera la posición del número. Pues igual ocurre acá. Para que una persona pueda serle exigible un derecho personal, tiene que ocupar la posición del contratado. Si no ha sido contratado, no se le puede exigir nada. Entonces hay que ocupar esa posición para poder exigirle a esa persona el respeto de nuestro derecho personal. Los derechos personales son relativos, mientras que los derechos reales no. Los derechos reales realmente cuando los interponemos, cuando buscamos su respeto, no es contra alguien en particular, es contra todos. Cuando este señor dice yo soy propietario de este carruaje, lo que está diciendo es que él tiene el derecho de propiedad sobre el carruaje. Y ese derecho de propiedad, ¿ante quién lo interpone? No lo interpone ante A, ante B, ante C, sino ante cualquiera de todos los seres humanos que existen. Por tanto, los derechos reales no son relativos como los personales. Los derechos reales son absolutos. Se interponen contra los seres humanos, aun cuando él no los conozca. Esa es una peculiaridad de los derechos reales. Ahora, otra diferencia que hay entre los derechos reales y los personales es la acción que tenemos para poder conseguir la restitución de un derecho. Cuando son derechos personales, las acciones que vamos a utilizar son acciones in personae, mientras que cuando son derechos reales vamos a utilizar acciones in rem. Entonces, no es lo mismo hablar de derechos personales que de derechos reales. Aquí lo que vamos a hacer es referirnos a los derechos reales. Estos derechos reales se pueden clasificar. Una primer clasificación nos muestra el primer derecho real que es conocido como el derecho de propiedad. El derecho de propiedad es el derecho real más extenso que hay. ¿Por qué es el más extenso? Porque cuando yo tengo derecho de propiedad, puedo hacer con un bien un uso, es decir, un uso, puedo hacer un jus fructus y puedo también gozar de el derecho de disponer.
No solo hago el uso, el disfrute, sino la posibilidad de disponer del bien. Hablar de disponer del bien implica la posibilidad de poder enajenarlo, de poder venderlo. Solo el propietario tiene un derecho real tan extenso. Pero eso no quiere decir que el derecho real de propiedad no haya gozado de limitaciones en alguna época. Realmente desde el inicio ha gozado de limitaciones, ha sufrido esa carga de una limitación. Por ejemplo, en la ley de las 12 tablas se limitaba que un propietario de un árbol aprovechara los frutos si resulta que las ramas en donde colgaban esos frutos había atravesado el límite de su predio, ya estaba en la vecindad la rama, entonces los frutos, aunque yo fuera el dueño del árbol, no podía aprovecharlos. O por ejemplo, siempre en la ley de las 12 tablas se regula que yo tampoco puedo disponer sobre la rama que está en la vecindad del árbol que yo tengo sembrado en mi territorio. ¿Por qué? Porque resulta que el vecino puede venir y cortar la rama sin ningún problema. ¿Qué nos muestra eso? Que mi derecho de propiedad tiene limitaciones. Esas mismas limitaciones las vamos a encontrar ya en la parte del imperio. Por ejemplo, resulta que si yo hago una construcción que puede poner en riesgo a toda la comunidad, pues el Estado de Roma puede ordenarme la demolición de la obra. Entonces, ¿qué nos muestra eso? Nos muestra que mi derecho de propiedad no es amplio totalmente, sino siempre va a tener restricciones por parte de la ley. De igual manera, en la parte del imperio, por ejemplo, uno no podía venir y decir, ay, yo voy a construir acá y voy a desviar los vientos o voy a desviar los ríos perjudicando a los vecinos que están más atrás. Pues no, aquellos vecinos podían exigir que esa obra fuera también destruida si eran afectados en el movimiento de los ríos o de los vientos. También por cuestiones de derecho divino existían algunas regulaciones. Nadie podía en la ciudad de Roma, por ejemplo, venir y decir, ay, se murió el pater familias, ¿verdad? Alguien tan importante para nosotros, queremos que sus restos queden cerca de nosotros, abramos una tumba acá y coloquémoslos, inhumémoslos acá, los restos del pater familias. No se podía. El derecho prohibía la posibilidad de enterrar cadáveres dentro del territorio de la ciudad de Roma. Eso que nos muestra, insisto, limitaciones al derecho de propiedad. Bueno, además del derecho de propiedad hay otros derechos que tienen que ver con cosas que no son de nuestra propiedad. Derecho en cosas ajenas, jus in re aliena, derechos sobre cosas ajenas. En ese contexto, entonces, primero vamos a hablar del derecho de propiedad. ¿Qué ocurre con el derecho de propiedad? El derecho de propiedad nace allá en Roma desde la época de Rómulo. Y la primera propiedad que se conoció jurídicamente es la quiritaria. La propiedad quiritaria era la propiedad que podían tener los ciudadanos romanos en la ciudad de Roma sobre la tierra, los esclavos o los animales que se utilizaran para carga o para jalar. Sobre ellos se podía tener propiedad quiritaria. Ahora, esa propiedad quiritaria que está en la ciudad de Roma, obviamente está regulada por el Ius Civile. Pero en la medida que va creciendo la ciudad de Roma, bueno, pues allá en la provincia empiezan a surgir necesidades en cuanto a regular lo que tiene que ver con la propiedad. O aún en la ciudad. En la ciudad podía ser que llegara un peregrino adinerado que decidía comprar un pedazo de tierra, algún ciudadano romano lo vendía. Bueno, pues resulta que él no podía tener propiedad quiritaria. ¿Por qué? Porque este es un derecho de los ciudadanos romanos, no de los peregrinos. Entonces, ¿qué pasa con este señor? ¿Qué es lo que tiene? Había que darle una solución a esa situación jurídica que se estaba viviendo en ese momento. O de repente algún ciudadano romano entra en relación con otro ciudadano romano para adquirir también un esclavo o un animal o un pedazo de tierra, pero resulta que no cumplía con las formalidades, no se celebraba la ceremonia correspondiente, por tanto él no podía tener la propiedad quiritaria. Para resolver todos estos problemas vinieron los magistrados pretores y crearon una figura que permitió desarrollar al Ius Civile. Estamos hablando del Ius Honorarium, ahí es donde surge la propiedad bonitaria. Ahora, hablando de los derechos sobre cosas ajenas. En los derechos sobre cosas ajenas tenemos el derecho de goce, es decir, yo puedo hacer uso y disfrute de una cosa que no es mía, que es ajena, que es propiedad de alguien más. Pero también puede ser que yo tenga el derecho de garantía.
Es decir, lo que yo tengo es la posibilidad de custodiar, de guardar, de mantener un bien que no es mío, pero no es para que goce de él, sino lo guardo como garantía de que alguien cumplirá con una obligación. Por ejemplo, yo he prestado una suma de dinero, me han dado en garantía una vasija llena de metales preciosos. Bueno, pues yo no tengo la posibilidad de hacer uso y disfrute de la vasija. Yo la tengo acá y la debo de guardar, porque cuando vuelvan con el dinero que he prestado, yo tendré que devolver el bien que me han entregado en garantía. Yo tengo esa cosa y la tengo con un derecho sobre ella, pero es un derecho de garantía, no un derecho de goce. Entonces, estos son las clases de derechos que podemos tener sobre cosas ajenas. Sobre cosas ajenas podemos tener derechos de goce o derechos de garantía. Los que vamos a estudiar son los derechos de goce sobre cosa ajena, y en esos derechos están las servidumbres. Al hablar de las servidumbres decimos que hay dos clases de servidumbres. Están las servidumbres reales y las servidumbres reales, ¿qué es lo que implican? El derecho de servidumbre real lo que implica es la existencia de dos predios, necesariamente vecinos y propiedad de personas distintas. En este caso, un predio va a soportar una carga en beneficio de otro predio. El predio que soporta la carga se conoce como predio sirviente. El predio que recibe el beneficio es el predio dominante. En ese contexto, por ejemplo, imaginémonos que hay una península, barranco alrededor y hay dos predios, uno al fondo y uno al frente. Para poder ir hacia el fondo tengo que pasar por el del frente. El del frente, ¿qué es lo que va a sufrir? Una carga, un beneficio en favor del que está al fondo. El predio de enfrente es el predio sirviente y tendrá que soportar que haya una franja ahí que nos permita ir al predio del fondo. El predio del fondo es el predio dominante y tiene el beneficio de esa servidumbre, de poder pasar por esa franja. Tiene una servidumbre de paso ahí. ¿Qué es lo que va a ocurrir si en algún momento se da que el propietario del predio sirviente se vuelve propietario del predio dominante? Ahí lo que habrá ocurrido es una confusión. ¿Por qué? Porque en una misma persona se va a funcionar el derecho y la obligación, y en ese contexto desaparecería el derecho de servidumbre real. Como de igual manera, algo que caracteriza la servidumbre real es que no se puede separar del bien dominante. Yo no puedo venir y vender el bien dominante y decir, pero la servidumbre no la vendo. O decir, vendo la servidumbre, pero no el bien dominante. No, la servidumbre es un beneficio del predio, del cual yo no puedo disponer. Es inseparable del predio. Y solo para ese predio es que puede funcionar. Estas servidumbres reales se clasifican. Pueden ser urbanas o rústicas. ¿Cuándo es urbana? Urbana es cuando esta relación entre los predios la podemos notar en la ciudad. Y cuando se da en la provincia, en el área rural, vamos a decir que es una servidumbre rústica. Además de esto, tenemos las servidumbres personales. Aquí hay varios derechos identificados. ¿Cuáles son los derechos que identificamos acá en las servidumbres personales? Primero, vale la pena aclarar que se consideran servidumbres personales porque éstas solamente pueden ser ejercidas. Estos derechos de goce solo los puede disfrutar la persona a quien se le han otorgado. Esta persona no puede venir y disponer de ese derecho. Esta persona no puede venir y enajenar ese derecho. Tampoco puede transmitir el derecho. Es decir, no puede venir y venderlo, pero tampoco puede venir y decir, a mi muerte yo quiero que mi hijo se quede con este derecho. No, esto es personal, por eso se llaman personales. Pareciera que entra en contradicción, ¿verdad? Porque ¿qué estamos estudiando acá? Derechos reales. Y al hablar de derechos reales, estamos incluyendo ahí algo que es personal. Esto de personal se debe a eso, a que es de carácter personalísima la servidumbre, es decir, solo para la persona a la que se le ha otorgado. Ella no puede enajenarla, no puede transferirla. Por eso es personal. ¿Y cuáles son los derechos reales que se identifican con esas características? Aquí tenemos el usufructo. El usufructo es el derecho a usar y disfrutar de los frutos de un bien.
pero este bien lo tendré que devolver posteriormente. ¿Eso qué quiere decir? Que en usufructo solamente se pueden dar bienes no consumibles, porque solo esos bienes puedo usarlos y devolverlos posteriormente. Ahora, también hay otro derecho que se conoce como cuasi usufructo. Cuasi quiere decir casi, es decir, se parece al usufructo. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que el bien que se puede dar en cuasi usufructo es un bien consumible. Como es un bien consumible, obviamente lo que voy a devolver no es ese mismo bien, sino otro de las mismas características. Por tanto, estoy ante un derecho que se puede tener sobre bienes consumibles y normalmente de carácter genérico, para que yo pueda devolver uno de similares características al que en su momento pude aprovechar. Otro derecho real es el derecho de uso. En este caso, me van a dar a mí la capacidad de poder usar, pero no puedo aprovechar los frutos de ese bien, solo es para que lo use. Igual ocurre, por ejemplo, con el derecho de habitación. En el derecho de habitación lo que voy a tener es la posibilidad de gozar del uso de una habitación. Pero en este caso voy a poder usar yo, acompañado de mi familia, esa habitación. Yo no puedo venir y alquilar esa habitación diciendo, ay, ahora que me han dado ese derecho, yo voy a alquilarla y voy a cobrar por esto. No. ¿Por qué? Porque es personal, solo para que lo goce mi familia, pero acompañado de mi persona. Y solo nosotros podemos hacer ese goce. No podemos cederlo, no podemos transmitirlo. Igual ocurre con el opere servorum. En el opere servorum lo que me dan para que yo pueda aprovechar en una actividad es animales o esclavos. Me dan animales o incluyendo esclavos para poder explotarlos en una actividad económica, pero posteriormente tendré que devolverlos. Yo podré aprovecharlos a ellos en la actividad y disfrutar de lo que consigamos con ese trabajo, pero después tengo que devolverlos. Estos derechos que hemos estudiado acá son ¿qué? 5 derechos reales. 5 derechos reales que son de carácter personal. ¿Por qué? Porque solamente la persona a quien se le han otorgado puede hacer uso o disfrute, dependiendo de cuál sea, de las cosas. No puede enajenar ese derecho, no puede transmitirlo. Ahora seguimos hablando de otros derechos de goce sobre cosa ajena. Otro derecho de goce sobre cosa ajena es la enfiteusis. En la enfiteusis lo que tengo es una relación en donde el Estado es propietario de un predio y viene y le va a ceder el poder usar y disfrutar ese predio a un ciudadano romano. El ciudadano romano va a tener derecho sobre ese predio. El derecho que tiene ese ciudadano se conoce como enfiteusis. Y a ese ciudadano lo vamos a llamar enfiteuta. El enfiteuta tiene el derecho a poder decidir qué cultiva en ese terreno. Tiene también la posibilidad de otorgar usufructos. También podría en su momento celebrar servidumbres o podría gravar su derecho. Esto que nos muestra que el derecho de enfiteusis se puede enajenar, se puede transmitir. No es como los que hemos explicado antes, que eran de carácter personal. Este no, este sí se puede enajenar, se puede transmitir. Pero este enfiteuta también tiene ciertas obligaciones para no perder su derecho. Y dentro de esas obligaciones está la de tener que pagar periódicamente un canon por el uso del terreno, el de tener que pagar los impuestos que corresponden a esa cosa, el de tener que dar aviso al Estado si decide cambiar el destino del bien en cuanto a los cultivos, si decide enajenar su derecho, si decide establecer un usufructo o gravarlo con una servidumbre, también tiene que dar aviso. Si este ciudadano no da los avisos correspondientes, deja de pagar el canon o no contribuye tributariamente, este ciudadano pierde su derecho de enfiteusis. Otro derecho real es el de superficie. Aquí, ¿qué es lo que tenemos? Una relación entre dos personas en donde una va a ser propietaria de un predio y otra persona va a poder usar la superficie de ese predio, por ejemplo, para una construcción.
Entonces hay una relación entre dos personas. Una es dueña de la superficie y la otra es dueña de la construcción. El dueño de la construcción aprovecha una superficie que se le ha otorgado. Goza de la superficie de aquel predio que es ajeno. Ahora, ¿qué puede ocurrir con este derecho? Este derecho en algún momento puede desaparecer. ¿Cuándo se extingue este derecho? Este derecho se extingue cuando, por ejemplo, el propietario del predio decide comprar la construcción. O cuando el propietario de la construcción decide comprar el predio. ¿Por qué? Porque ahí se da lo que hemos llamado la confusión, ¿verdad? Se fusionan en una misma persona el derecho y la obligación. Se confunde en la misma persona el derecho y la obligación y por tanto este derecho real ya no tiene sentido. Ahora, también este derecho real se extingue si, por ejemplo, hay un terremoto y se cae la construcción o si, como consecuencia de ese movimiento telúrico, se cae la superficie que estaba cerca de un precipicio, pues entonces igual se extingue el derecho de superficie. Hemos estado estudiando la clasificación de los derechos reales, pero ¿cuántos derechos reales hemos identificado? Veamos. Primero hablamos de la propiedad. Luego hablamos de las servidumbres reales. En tercer lugar, hablamos del usufructo. En cuarto, del cuasi usufructo. Quinto, derecho de uso. Sexto, derecho de habitación. Séptimo, derecho opere servorum. Octavo, enfiteusis. Y noveno, derecho de superficie. De 9 derechos reales hemos estado hablando. Esos 9 derechos reales los hemos ido ubicando en este esquema para poder clasificarlos, pero en sí 9 son los derechos reales que hemos estudiado. Ahora hablamos de otro concepto, la posesión. De la posesión existe bastante complicación. Hay quienes lo consideran un derecho y hay quienes lo consideran un hecho. Independientemente de si lo vamos a considerar un derecho o un hecho, algo que es cierto es que la posesión implica primero una situación de hecho, porque es una persona que llega y se establece, por ejemplo, en un predio del que se ignora si tiene dueño. Esta persona, ¿qué es lo que tiene entonces? La posesión. Pero esa posesión es una situación de hecho. Esa posesión no tiene ninguna protección jurídica, no es una figura jurídica. Con el paso del tiempo fue necesario proteger esa situación de hecho. Por tanto, la situación de hecho trajo consecuencias jurídicas. Para que se dé la posesión se necesita de dos elementos. Se necesita del corpus y del animus, donde el corpus es el cuerpo, es la materialidad de la cosa que se quiere tener en posesión. Para que exista la posesión es menester que esa cosa sea corpórea, que tenga cuerpo. Y por el otro lado se necesita contar con el animus, que es la disposición, la voluntad de querer ser propietario de aquella cosa que se tiene en posesión. Entonces la posesión exige que exista el cuerpo y el animus. Si falta la materialidad de la cosa, no puede haber posesión. Si falta el deseo de querer ser propietario, tampoco puede darse la posesión. Ahora, ¿cuántas clases de posesión se reconocieron en el derecho romano? Principalmente podemos decir que hay dos clases de posesión: la posesión de buena fe y la posesión de mala fe. La posesión de buena fe es la que va a conseguir alguna protección jurídica, porque el poseedor de buena fe puede devenir en propietario. Inicialmente se le tiene como propietario de los frutos. Ahora, si llega a aparecer el propietario de la cosa, pues tendrá que devolverla, pero tendrá derecho a recibir una indemnización por aquellos gastos en que ha incurrido por la conservación de la cosa. Ahora, el poseedor de mala fe nunca va a devenir en propietario. No se le considera propietario de los frutos de la cosa, y si aparece el dueño tendrá que devolverla, y en ningún caso podrá requerir que se le indemnice por haber conservado la cosa.
Muchas gracias por su atención. Hasta una próxima oportunidad. Que estén bien.